Buenos días. Podemos imaginarnos a varios tíos montados en un helicóptero con muchos sacos repletos de dinero, medio cuerpo fuera, asomado por las ventanillas del helicóptero y vaciando esos sacos de dinero en efectivo para que caiga hacia toda la población por donde sobrevuela el helicóptero. ¿Os parece increíble? Bueno, hay una teoría económica que se llama el helicóptero monetario que va más o menos sobre esto. ¿Os interesa o por lo menos despierta algo de curiosidad? ¿Cómo pudiese funcionar una teoría económica que postule tirar dinero por la ventanilla de un helicóptero? Quedaros hasta el final y lo iremos analizando paso a paso, nivel a nivel. Pues, efectivamente, en el año 69 hubo un economista norteamericano que se llamaba Milton Friedman, con mucha reputación y mucha influencia, que planteó de una forma gráfica la teoría del helicóptero del dinero, donde el gobierno repartiera grandes cantidades de dinero entre todos sus ciudadanos con el objetivo de dinamizar la economía y proveer los grandes flujos de efectivo que eran necesarios para impulsar el Producto Interno Bruto en esa nueva década de los años 70 que se avecinaba. ¿Qué creéis? ¿Le hicieron caso o lo tildaron de loco? Bueno, obviamente hasta ahora ningún gobierno ha decidido mandar a ningún funcionario montado en un helicóptero a repartir dinero por encima de las ciudades. Pero desde el año 69 que Friedman postula esta teoría, al año 71, 2 años después, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, para aquel entonces, decide abandonar el patrón oro. ¿Y esto qué significa? Significa que las ideas de Friedman, con mayor o menor impacto, se permearon dentro de los líderes mundiales y empezó a darse lo que hoy conocemos como la ampliación de la base monetaria en la mayoría de los países liderizados por Estados Unidos. Lo que pasó es que le dieron algunos matices porque era lógicamente poco viable apegarse al concepto idealizado de empezar a repartir dinero sin control a los ciudadanos. Entonces, los gobiernos de muchos países liderizados por Estados Unidos se dieron cuenta que podían empezar a emitir deuda pública y con esto ampliar la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero circulante que podía fluir a través de cada una de las economías. Y con esto cumplir el objetivo de dinamizar el aparato productivo y el consumo interno y externo a nivel global. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Continuamos analizándolo. Desde nuestra óptica, creemos que funcionó y funcionó muy bien. En lugar de empezar a imprimir dinero sin control e inyectarlo a la economía, pues instrumentaron un mecanismo de emisión de dinero que teóricamente podía ser controlado, podía ser incluso reversado. Si yo emito deuda y con eso amplío la masa monetaria, en el momento en que los gobiernos decidan cancelar esa deuda, volverían a reducir la base monetaria y con esto se estrena un nuevo concepto o un nuevo paquete de herramientas de política monetaria que está vigente incluso hasta hoy día. Y alguien puede decir, pero bueno, emitir deuda tiene un costo. Las deudas llevan asociados intereses y eso hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Excelente pregunta. Otra persona me pudiese decir, y además, tanto dinero circulando generaría una inflación. Excelente, también es verdad. Y ambas variables han trabajado en favor del modelo. ¿Y esto funcionó o no funcionó? Desde nuestra opinión, creemos que funcionó muy bien durante un tiempo. Todo este dinero nuevo que se creaba mediante la emisión de deuda entraba en la economía. En ese momento, ese dinero iba al aparato productivo, se incrementó el Producto Interno Bruto, incrementó la producción de bienes y servicios
y por lo tanto los gobiernos tendrían mayor recaudación de impuestos. Entonces, con esta mayor recaudación de impuestos, les permitía atender el servicio de la deuda nueva que habían creado, es decir, pagaban los intereses con la diferencial o con el incremento recaudatorio producto del incremento en la producción. Todo parecía ir de maravilla. Además, la deuda emitida tenía un valor nominal que se hacía cada vez más pequeña a medida que la inflación general de la economía iba subiendo. Es decir, la inflación funcionaba como una herramienta de dilución de deuda emitida por el mismo gobierno. Bueno, Pedro, ¿y esto ha funcionado? ¿Le salió bien la jugada a la nueva política monetaria? ¿Y cómo nos afecta eso hoy día? Acompáñanos, que continuamos desarrollando la respuesta a estos dos planteamientos. Antes os he comentado que inicialmente la producción de bienes y servicios, el Producto Interno Bruto de los países que se plegaron al nuevo modelo monetario, incrementó. Los gobiernos tenían mucho más dinero, las empresas tenían mucho más dinero y se dinamizó la economía durante décadas. ¿Qué pasa? Que cuando vemos que tenemos recursos de una fuente casi inagotable de dinero, perdimos el control. Desde nuestra opinión, intuimos que muchos de los gobiernos fueron demasiado laxos en sus mecanismos de control, convencidos de que podrían permanentemente continuar imprimiendo más dinero y esto seguiría aumentando cada vez más el Producto Interno Bruto de cada una de las naciones. Y allí es donde estuvo o ha estado hoy día el error. Nos encontramos hoy día en una situación donde, a pesar de que se ha incrementado exponencialmente el volumen de deuda y el volumen de dinero dentro de las economías, eso no se ha trasladado a los incrementos en la producción de bienes y servicios. Entonces tenemos un Producto Interno Bruto casi estancado y en algunos sectores incluso ha disminuido, mientras que la deuda se ha continuado incrementando de una forma imparable. Ahí viene entonces la pregunta, ¿y cómo vamos a pagar los intereses de esa deuda? ¿Cobrando más impuestos? Sí, pero ¿cómo? ¿A quién? Si la economía no está funcionando, si el Producto Interno Bruto no está creciendo, mal podríamos empezar a incrementar la presión fiscal para pagar los intereses de una deuda que sabemos que está haciendo, que no está teniendo el efecto circular de regresarse hacia la economía. ¿Y por qué se ha roto el mecanismo de comunicación o de traslación del crecimiento de la base monetaria al crecimiento del Producto Interno Bruto? Entre otras cosas, porque también fue creciendo aceleradamente el mercado de capitales, absorbiendo, desviando cantidades importantes de ese capital o de ese flujo de efectivo recién creado y quitándoselo, sustrayéndoselo a la economía de bienes y servicios. Entonces, a medida que el mercado de capitales, la bolsa de valores, iba creciendo y los productos financieros se iban cada vez especializando y haciendo más grandes, el impacto, la evolución en el Producto Interno Bruto en el mercado de bienes y servicios se iba haciendo más pequeña. Además, la premisa de que los gobiernos podían ir cancelando deuda cada vez se ha hecho más débil y se han ido alejando de esa práctica. De hecho, los balances, es decir, el tamaño de deuda emitida ha ido creciendo cada vez más y parece estar muy distante de la posibilidad real de extraer ese dinero de la economía, porque sencillamente sería como quitarle el único combustible que tiene el motor de la economía. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en una situación donde la mayoría de los países del mundo, especialmente los más industrializados, han emitido una cantidad de deuda que son incapaces de gestionar y sobre todo que son incapaces de pagar, porque no pueden acudir a la tributación, o mejor dicho, cuando acuden a la tributación les resulta insuficiente para pagar la deuda, que además viene acompañada en un escenario de mucha inflación. Inflación que no pueden controlar como venían controlando anteriormente subiendo la tasa de interés, porque automáticamente aumentaría el costo de la deuda y las necesidades
de imprimir más dinero, que se supone es hoy una de las causas que está generando el problema. Entonces, la relación causa-efecto está secuestrada, está envuelta en un círculo vicioso que parece muy difícil de solucionar. Y es precisamente por eso que hoy estamos hablando del helicóptero del dinero. Hoy hay economistas que están planteando que se le permita a los gobiernos la posibilidad de empezar a imprimir dinero de forma ilimitada para poder pagar todas las necesidades de la economía sin necesidad de que repercuta en deuda. Sencillamente imprimir las máquinas de hacer billetes y repartirlo a todos los ciudadanos. ¿Esto es posible? Continuamos analizándolo. De verdad, nadie puede saber si es posible la aplicación del helicóptero del dinero de Friedman en una economía moderna. Nadie puede responder si los gobiernos, ¿qué pasaría si los gobiernos empiezan a imprimir billetes y a repartirlo entre ciudadanos? No se ha hecho nunca. Como tampoco se había hecho nunca bajar los intereses a tipos cero o incluso negativos. En la teoría económica clásica y moderna esto no existía. De tal forma que no podemos saber a ciencia cierta cuáles serían los resultados. En teoría, los detractores del helicóptero del dinero dicen que generaría más inflación, que se traduciría en una pérdida de competitividad de la moneda o del gobierno que empiece a generar la impresión acelerada de dinero, porque quien aumente la masa monetaria perdería valor cambiario con respecto a los que la conservaran. Pero ¿y qué pasa si, como todos los países del mundo tienen este problema, se ponen de acuerdo y todos empiezan a aumentar sus bases monetarias y todos empiezan a prender la hélice del helicóptero del dinero? No estoy diciendo que vaya a suceder, son escenarios hipotéticos. Es posible. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que tú y yo nos estamos haciendo es: ¿cómo se repartiría ese dinero entre los ciudadanos del planeta? Recordar que ya hay quien está hablando de la renta universal, que se parece mucho a las premisas del helicóptero del dinero. Pero regresemos. ¿Cómo se repartiría ese dinero entre los ciudadanos del planeta? Nadie ha explicado, ni siquiera ha planteado un mecanismo justo de distribución de esa masa monetaria entre los ciudadanos. Porque es que incluso si nos regresáramos al concepto filosófico hipotético de Friedman del helicóptero del dinero volando por encima de las ciudades y haciendo caer billetes, tampoco la distribución sería ni efectiva ni justa. Primero, porque el helicóptero no pudiese pasar por todos los pueblos y ciudades. Habría exclusión en esa política. Y segundo, bueno, porque en este escenario hipotético las expectativas racionales generarían competencia irregular entre los agentes. Por ejemplo, yo pudiese subirme a la azotea del edificio con una máquina aspiradora de estas de aire y empezar a absorber billetes de los que están cayendo desde el helicóptero, quitándole el derecho a mis vecinos de recibir esos billetes que caen desde el helicóptero. Obviamente, parece un juego divertido, pero sirve para reflexionar de las imperfecciones del sistema de distribución monetario en un escenario de elasticidad o de ampliación descontrolada de la emisión del dinero, como se plantea en estos economistas o en estas teorías liberales posmodernistas. Entonces, ¿en qué terminará todo esto? Pues yo no te lo puedo responder, nadie te lo puede responder. Lo que sí es cierto es que parece que cualquiera de las soluciones que puedan aplicar los bancos centrales a nivel mundial se va a traducir en un incremento de dinero, de masa monetaria mal distribuido, que generará más inflación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues seleccionar muy bien los activos donde podamos refugiar nuestra capacidad de ahorro. Y es allí donde tenemos que ser especialmente cuidadosos al momento de seleccionar los activos con los que pretendamos
refugiarnos o defendernos de la destrucción del poder adquisitivo que produce el escenario actual. Entonces, son los metales preciosos, las inversiones en las bolsas de valores, los inmuebles, el Bitcoin. Hemos estado hablando de esto en diferentes ediciones de esta revista. Lo que sí es importante es que selecciones sabiendo que puedes controlar tu activo. Muchos asesores financieros que nosotros respetamos se atreven a recomendar posiciones de mayor riesgo y mayor exposición a los mercados de capitales. Eso puede ser interesante siempre y cuando la ampliación de la base monetaria se siga absorbiendo en los mercados de capitales. Pero tú no lo puedes controlar, yo no lo puedo controlar y no todos tenemos la tolerancia al riesgo que amerita este tipo de inversiones. Y es que, aunque en pasadas experiencias el precio de los activos duros ha fluctuado, también he demostrado en otras ediciones de la revista que esos mismos activos duros, los precios, se han recuperado y han sobrepasado las expectativas. Entonces, si sabes que tu ahorro es de largo plazo, si sabes tus capacidades de gestionar los activos y si conoces tu tolerancia al riesgo y a las fluctuaciones, de pronto coincidirás con nosotros que el ladrillo, las inversiones duras, el real estate, los bienes inmuebles sin deuda siguen siendo el mejor y más confiable refugio para proteger nuestro dinero de la inflación. Las crisis anteriores no han sido crisis de inflación. Esta crisis sí lo está haciendo. Por lo tanto, tenemos que buscar un activo que sea capaz de incorporar, de absorber, de trasladar la inflación del mercado hacia la valoración del mismo activo. Yo creo que todos podremos coincidir que la inflación no va a retroceder, que no entraremos en escenarios deflacionarios. Por lo tanto, es altamente probable que, aunque en el corto plazo la rentabilidad del mercado de capitales parezca más interesante que la del mercado de bienes y servicios, sea el mercado de bienes y servicios donde se encuentran los activos duros y los inmuebles el que nos ofrezca mayor garantía de seguridad en el largo plazo. Si te gusta nuestro estilo de comunicación y nuestra dinámica y el tipo de temas que estamos analizando en esta revista, por favor, haznos llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus inquietudes, que seguramente nos motivarán a continuar creando contenido de valor para ti. Gracias.